que ya tiene algunos 2 o 3 mil años, no es nada novedoso. Sin embargo, la democracia se tiene que ir actualizando, me imagino yo, porque los cambios son continuos en todas las áreas y entonces la democracia no puede quedar afuera. ¿Ha sido la democracia objeto de algún cambio fundamental que para beneficio de la misma dentro del Estado mexicano y dentro del Estado de Veracruz? Sí, digo, la democracia es un proceso de constante perfeccionamiento, ¿no? Hace 2000 años seguramente las necesidades de las personas eran completamente distintas a las que hoy tenemos. Las libertades estaban supeditadas a otro tipo de momentos. Y sí, la democracia no es algo acabado, sino que está en proceso de perfección y que seguirá dándose. Y es un sistema con una antigüedad importante porque ha funcionado, porque no es tan rígido. No tiene mecanismos por los cuales tú lo puedes adaptar a una situación específica, a una condición de vida determinada. O sea, es perfectible. Ahora, algo que muchos jóvenes no entienden, no entendemos, es el valor de la democracia. Hablando ya cuantitativamente, ¿es cara en México la democracia? Sí, no, ¿por qué? Mira, sí es cara la democracia, y es justificable ese monto tan elevado que se da para que los procesos sean legitimados. Pero te quiero decir cuál es una de las razones. Es cuestión cultural. Hay una cuestión de desprestigio, de desconfianza en todo lo que son procesos electorales, todo lo que son elecciones. Yo te quiero, y a nuestros amigos que nos vayan a ver, que hablen ustedes que pongan un ejemplo de que haya una elección y que por algo salga algún detalle. La palabra inmediata que nos llegará a la cabeza va a ser fraude. Y es algo que lamentablemente por años en México pues se estuvo patetizando, se estuvo fomentando. Entonces a la gente pues de inmediato hablamos de fraude. Entonces nosotros estamos pagando que se empieza a incrementar los precios para tratar de eliminar esas cosas idiosincráticas, de decir, oye, pues hay un proceso limpio, pero aún así hay fraude, o hay algo que no salió bien, y de inmediato es deslegitimar ese tipo de acciones. Entonces lo que nosotros estamos pagando es la confianza de la ciudadanía a la renovación de los poderes. Correcto. Se pide que haya democracia, se da la democracia, pero pues bien sabido es que todo aquel que no recibe lo que quiere o lo que él piensa que debe ser, inmediatamente va a ver todo lo malo de lo que pasó, y en lugar de ver lo bueno, y como no fue un resultado favorable a él, pues inmediatamente alegará. Sabemos que hay instancias gubernamentales de uno de los tres poderes para que eso se haga de manera legal, esa justificación legal de decir por qué yo considero que no, la democracia no resultó como yo esperaba, que hubo ciertas acciones ahí que no quedaron claras y que yo quisiera esclarecer. Lo mencionabas, el Tribunal Federal Electoral. ¿Qué pasa en esas instancias, Alfredo, o aquí en Veracruz, cuando alguien ya dice, no estoy de acuerdo con este resultado, yo quiero que se analice y que se resuelva de otra manera? Sí, mira, para eso, en ese ejercicio de tratar de poner en un igual a los poderes, tú llevas ese tipo de decisiones que son controvertidas. En el caso de Veracruz tiene que pasar primero por la sala electoral del Poder Judicial del Estado. Si aún en ese momento hay inconformidad, tú tienes todavía la oportunidad de pedirle a un ente distinto a las instancias estatales que te revise el resultado de una elección. Entonces tú te vas al Tribunal Federal Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación, en los cuales ellos van a revisar tu caso y va a ser la instancia definitiva. No va a haber ninguna instancia mayor en la cual den el veredicto, y de ahí ya no es apelable, ya no hay ningún recurso por el cual tú puedes decir, oye, no estoy de acuerdo. Ese es ya lo final, y ahí sería todo lo que es la cuestión jurisdiccional de la calificación de una elección. Principio de definitividad. Llegamos hasta la última instancia, después de esa instancia se tiene que respetar porque ya no hay más. Bueno, mucha gente, Alfredo, piensa que democracia y política
es lo mismo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero es una debe darse con la otra. Sí. Entonces, la democracia surge a partir de la política surge a partir de la democracia. Es como hablar del huevo y la gallina, ¿no crees? Sí. No concibo un estado sin política, un estado democrático sin políticos, ni unos políticos, ni un estado democrático sin políticos, ni políticos sin democracia. Bueno, ese Instituto Federal Electoral que anteriormente nos hablabas no tiene relativamente mucho tiempo que fue instaurado, tendrá 20 años cumplidos a la fecha, en el 2008. Sí, la década de los 90. Sí, entonces, Alfredo, ¿tú crees que ese haya sido un verdadero avance para la democracia en México? ¿Fue producto de una nueva cultura política donde los políticos se dieron cuenta de la necesidad de crear un organismo autónomo, independiente de uno de los mismos poderes, para ellos poder llevar a cabo, convocar y resolver cuestiones electorales? Sí, la verdad es que el Instituto Federal en la década de los 90 es un parteaguas para la historia electoral de este país. La importancia que tiene el instituto es quitar la calificación de elección de los órganos tanto legislativo como ejecutivo. Y te quiero decir que antes de la década de los 90 quien calificaba la elección era órganos instaurados por el Senado o por el gobierno del presidente, ¿no? Entonces se veía o no era creíble un resultado cuando te calificabas tú mismo, ¿no? Y decías, oye, aquí ganamos una elección, sí, ¿y quién lo dice? No, pues el presidente. Yo podía decir que mi sucesor había ganado una elección cuando pues yo la estaba calificando, y si no ganaba era igual. No había un órgano diferente para calificar esa elección, y es algo que el Instituto Federal Electoral le vino a dar credibilidad un poco más a los procesos electorales. Bueno, entonces, por desprendimiento, debemos entender que lo mismo sucede en el estado de Veracruz con el Instituto Electoral Veracruzano, en donde ellos convocan, califican y resuelven en una última instancia el proceso electoral en el estado de Veracruz. Sí. Entonces, ha sido un avance, ha servido realmente. Sí, la verdad es que todos estos órganos electorales desvinculados de manera operativa al gobierno son un gran avance. Digo, hay una cierta dependencia económica al gobierno, porque al final de cuentas el presupuesto te lo da, en el caso del IFE, el gobierno federal mediante el presupuesto que es aprobado por los legisladores, y en el caso del Estado es la misma figura, el presupuesto te lo asigna el gobierno del Estado, aprobado por los legisladores estatales. Correcto. Alfredo, entonces estamos viendo que el surgimiento de este Instituto Electoral Veracruzano, así como del Instituto Federal Electoral, se da dentro del seno de una nueva cultura política, donde los políticos, que finalmente son el reducto de toda esta democracia, porque llegaron ahí mediante un proceso democrático, ellos dijeron, ya nosotros debemos entrar a una nueva etapa en la política de México, y el fundamento de la política de México es la democracia. Entonces tenemos que ampliarla, hacerla más pública, hacerla más competitiva. Llegamos al nivel que hace unos años personas del Medio Oriente vinieron a tomar cursos con el Instituto Federal Electoral aquí en la Ciudad de México. ¿Cree, licenciado Alfredo, que faltan más políticas, más nueva cultura política para que se eficientice aún más este proceso electoral, esta democracia en la que México vive hoy en día, donde ya las elecciones no se definen por una diferencia de varios millones de votos, sino por 10, 15, 20 mil votos, que hablando porcentualmente es nada? Sí, mira, yo creo que esta nueva cultura política que estamos viendo debe de ir en el incremento de la participación ciudadana. Debemos fomentar que los jóvenes, que los adultos, que las mujeres, que los indígenas puedan participar cada vez más en los procesos democráticos. Es decir, que legitimemos el actuar de nuestras autoridades cuando la participación de las personas, cuando la participación de la gente sea mayor. Es decir, nuestra cultura sí hay algún gran avance. Tenemos ya los institutos de acceso a la información, tanto federal como estatal, órganos de derechos humanos, muchas cosas que te puedo decir que la cultura en este momento, la cultura política, es muy diferente a la que se veía hace 20 años.
y también hay una pluralidad importante, tanto el Congreso Federal como el Congreso Estatal. Pero lo más importante, y nuestra recomendación a las personas que nos vean, es que nos involucremos en los procesos de participación. El Instituto Electoral